El asesinato de la activista Berta Cáceres sigue siendo un triste ejemplo de la situación en Honduras. La lucha por el agua y la tierra está forzando el desplazamiento de población y la persecución de miembros de movimientos indígenas y sociales. A todo esto se le suma la corrupción, como quedó patente en la manipulación de las elecciones del pasado noviembre. Las protestas resultantes se cobraron la vida de al menos 23 personas, según la ONU, y pusieron en evidencia además la violencia represiva con la que actúan las fuerzas del orden, que motivó incluso un informe contundente de Naciones Unidas. Un informe sobre el que queremos hablar aquí en Deutsche Welle, y para analizarlo nos acompaña en el estudio el activista y abogado Martín Fernández, coordinador general de Movimiento Amplio, una organización que lucha contra la corrupción y la malversación en Honduras y en defensa de los derechos humanos. Señor Fernández, bienvenido y gracias por acompañarnos. Lo comentábamos, la ONU dice que son 23 los muertos y 13 concretamente directamente asesinados por las fuerzas gubernamentales en estas protestas que hubo en Honduras tras las elecciones. ¿Qué va a pasar ahora tras este informe? ¿El gobierno responderá de alguna forma o quedará impune? ¿Se resolverán los casos? Bueno, muchas gracias. De verdad que es lo que menos esperaríamos, que el gobierno pueda, a través de la institucionalidad, ejercer la acción penal en contra de los asesinos. Este informe viene a revelar realmente muchas de las cosas que acotábamos como organizaciones: el uso de la fuerza desproporcionada, la represión a la manifestación pública, y definitivamente reconforta de alguna manera, digamos, este tipo de informe, a pesar que nosotros reprochamos que ha habido una actitud de querer avalar un fraude electoral, digamos, de Estados Unidos, y porque hubo una misión de la OEA que determinó que había un fraude electoral, igual la misión de la Unión Europea, pero que al final, de alguna manera, han forzado para que se valide ese fraude electoral, que ha dejado como consecuencia no solamente estos 23 muertos, que pueden aumentar según el mismo informe de Naciones Unidas. Nosotros como organizaciones tenemos registrado al menos 38 asesinatos en el marco de la crisis postelectoral en un lapso de unos 40 días después de celebrado el proceso electoral. Hablábamos de la crisis electoral y postelectoral, y también queremos recordar un caso del asesinato de la activista Berta Cáceres. Hace ya casi 2 años de ese asesinato. De hecho, su hermano es el abogado de la familia de Berta Cáceres. Recordemos, hay 9 personas detenidas y el juicio para la activista se ha pospuesto 8 veces. ¿Por qué tantas veces? ¿Será justicia? La verdad es que hay una intención de querer dejar en la impunidad este caso, porque para la familia de Berta, para nosotros como activistas y defensores de derechos humanos, entendemos que la única manera de resolver este caso, de resolver la impunidad, es encontrar los autores intelectuales. Y hasta ahora hay 9 personas detenidas que realmente no representan eso. Hay toda una estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres en confabulación con el gobierno hondureño, porque se trata de un crimen de Estado. Entonces, aparte de eso, ponen en una situación de alto riesgo, digamos, a todos los defensores, en la medida en que no se resuelva o que no se aplique la justicia en torno al caso del asesinato de Berta Cáceres. De hecho, el caso de Berta Cáceres es un triste ejemplo de la situación en la que viven los activistas en toda Latinoamérica. Tenemos el caso en Brasil de la semana pasada, el asesinato de Marielle Franco. Muy brevemente, ¿usted cuál cree que es el futuro para el activismo en América Latina? Yo solo quiero recordar que Global Witness, en el 2016, emitió un informe catalogando a Honduras uno de los países más violentos para defensores de derechos humanos y el ambiente después de Brasil. Y hoy el asesinato de Marielle Franco reconfirma que hay un corte para poder liquidar a todos aquellos defensores del pueblo, defensores de derechos humanos, y lo que creemos es que hay una situación muy crítica para los defensores de derechos humanos, pero realmente no nos queda ninguna otra alternativa que hacer un trabajo de organización y de salvar, digamos, los derechos de grandes poblaciones que están siendo sometidas, principalmente los pueblos originarios y las comunidades no determinadas como pueblos originarios, que están haciendo una defensa legítima de derechos tan fundamentales como el derecho al agua para el caso en Honduras. Muchas gracias, señor Martín Fernández, de Movimiento Amplio, por acompañarnos hoy en el estudio. Gracias a ustedes. Gracias.